La actitud complaciente, permisiva de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro hacia el narcotráfico, la subversión guerrillera en la República Hermana de Colombia, el extremismo islámico, los grupos parapoliciales y paraestatales que han dominado la escena política venezolana en los últimos años, cuánto han influido en el incremento exponencial de la inseguridad ciudadana y los índices de homicidio que hacen que Venezuela sea el segundo país más inseguro del continente americano y uno de los 20 donde más dominan los grupos mafiosos y al margen de la ley. Ese es el tema de hoy en Área Reservada. Narcotráfico, guerrilla, subversión versus democracia. Bienvenidos. Amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en Área Reservada TV. Ya hicimos la presentación de nuestro tema de hoy y para ello tenemos dos especialistas que nos van a ilustrar con sus conocimientos y con su análisis sobre este inquietante tema para Venezuela. A mi mano izquierda nos acompaña la abogada e internacionalista Milagros Betancourt. Milagros, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Pedro, por la invitación. Encantada de compartir con ustedes. Muy amable de tu parte. Milagros además ha sido funcionario de carrera de la Cancillería venezolana en un pasado no muy lejano, hay que decirlo. Y a mi mano derecha nos acompaña un conocido de todos nosotros, el doctor Fermín Mármol García, abogado y criminólogo. Fermín. Gracias, hermano, por la invitación para tratar y abordar estos temas tan complejos y que afectan a los venezolanos. Gracias a ti. De modo que ahora vamos con una regla del minuto y la misma pregunta para nuestros dos invitados. La alianza o la actitud que el gobierno venezolano ha tenido en los últimos 18 años hacia la guerrilla, el narcotráfico, los grupos extremistas, los grupos parapolíticos y parapoliciales, que tanto ha influido en el aumento de la criminalidad en nuestro país, en el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Esa es nuestra pregunta. Vamos con la doctora Milagros Betancourt. Mira, Pedro, yo comienzo por hablar de la relación que se ha gestado efectivamente entre el gobierno de Chávez inicialmente y que ha continuado pues en el gobierno de Maduro. Chávez comenzó como un gobierno democrático como cualquier otro y si repasamos lo que fue su política exterior en el momento, pues todo era como muy formal, como muy por las reglas, hasta el año 2002, que yo considero que fue un punto de quiebre importante cuando el paro, cuando el Carmonazo, cuando todos estos eventos que fueron, al final terminaron, las consecuencias fueron muy desafortunadas para el país, pero Chávez decidió asumir una relación muy cercana con los Castro, con la idea de implantar un gobierno similar o una estructura de gobierno similar a la que tienen allá. Chávez no lo logró o no alcanzó a eso, pues porque la fuerza mayor se lo llevó, pero ese era el plan original, que evidentemente quedaba muy soslayado con el tema del exceso de dinero que teníamos y que permitía comprar voluntades políticas de países que miraban para los lados y no se daban cuenta de esta relación que se fue gestando con grupos muy importantes. Recordemos las veces que vino aquí el jefe de Estado iraní, vino 7 veces durante la presidencia de Chávez. Eso no es de gratis. Claro. Sabemos la relación que tuvo Venezuela con la FARC y sabemos el papel que ha jugado en todo el proceso de paz de Colombia. Perfecto, gracias Milagro. Fermín. Sin lugar a dudas que tenemos microestados haciendo vida dentro del Estado venezolano. Llamaremos microestado a aquella estructura de delincuencia organizada que domina territorio y controla una población a la fuerza. Hemos identificado algunos bloques criminales que son pertinentes para la conversación que estamos sosteniendo acá. Le hemos llamado bloque extranjero a la presencia en Venezuela de la FARC, del ELN, de los paramilitares colombianos, de las BACRIM colombianas, pero también de los garimpeiros brasileños. Es decir, tenemos una mezcla de estructuras criminales de delincuencia organizada referida al tráfico ilegal de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de municiones, que por supuesto inciden en la vida, en la cotidianidad de los venezolanos, corrompiendo, deteriorando una juventud, pero por supuesto también generando violencia, porque ese corredor de la droga hay que protegerlo, y se protege a la fuerza y combatiendo. Por otro lado, también
tenemos un segmento que hay un cúmulo de indicios. En el primer segmento que hablamos es plena prueba. Es decir, es común que tú como jefe del 6CPC, el jefe de una brigada del SEBIN en frontera, tengas que reunirte con el jefe de la FARC y el jefe del ELN. Eso pasa en el siglo XXI. Amparado por el Estado Nacional. Amparado, es decir, usted lo nombra jefe del 6CPC en San Fernando de Alpure y a la semana usted está sentado con el jefe de la FARC poniéndonos de acuerdo. Eso es siglo XXI en Venezuela. Cualquier hombre decente, que hay muchos en las instituciones que hemos mencionado, te podrá y les podrá a ustedes certificar lo que estoy diciendo. Ahora, eso ocurre en muchos países latinoamericanos, ocurre en muchos países del mundo, donde se dan este tipo de relaciones informales entre funcionarios policiales y funcionarios, grupos delincuenciales. La pregunta aquí es si eso ocurre porque el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro y el de Chávez anteriormente lo permitía, lo amparaba. Era una especie de política de Estado no oficial. Sí. ¿Se podría afirmar eso? Se puede afirmar que si la FARC fue perseguida en lo que va del siglo XXI, en el territorio venezolano, si el ELN fue perseguido en el territorio venezolano, la respuesta es no, absolutamente no. ¿Y eso fue una decisión política? Una decisión política, tanto que desfilaban sus grandes jerarcas en el Palacio de Miraflores. Entonces, no. La respuesta es, ellos contaron con una zona de aliviadero, una zona para invertir y una zona en donde la autoridad iba a coexistir con ellos, bueno, de tú a tú. Y eso deterioró, sin lugar a dudas, insisto, los índices de violencia, los índices de criminalidad, porque también esas estructuras extranjeras, bueno, sirvieron de ejemplo para las estructuras autóctonas, el nacimiento de los boliches o el fortalecimiento del Frente Bolivariano de Liberación, el nacimiento y fortalecimiento de los colectivos armados y violentos en las zonas urbanas, nuestros paramilitares urbanos, bueno, emulando estas estructuras, bueno, copiadas de este modelo socialista y estos modelos comunistas. Voy con tu introducción, Milagros, porque yo recuerdo, la gente joven no lo vivió, pero en los años 90, cuando Chávez todavía no era presidente, estaba formando su movimiento, hubo muchos señalamientos, acusaciones de la relación que él tenía con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, y recordaremos aquel famoso asalto a la base naval venezolana de Cararabo, a finales del gobierno del presidente Caldera, y se señaló que Chávez tenía vinculaciones con ese grupo. Siempre fue una sombra que hubo sobre su carrera política. Lo que tú planteas que a partir de 2002 hubo un quiebre, estoy de acuerdo contigo, pero no había ya suficientes antecedentes que esto era parte del proyecto político de Chávez. Bueno, claro, yo lo que te estoy diciendo, lo que te quise decir era que formalmente se inició, o sea, se comenzó a evidenciar a partir del 2002, porque Chávez se cuidó mucho en el primer año y medio de dar una fachada democrática de su gobierno. Me consta, lo viví porque además me tocó viajar con Chávez a las Naciones Unidas en 2 ocasiones y a otros foros internacionales. Y entonces se cuidaba mucho esos 2 primeros años, que para eso, hoy en día yo, viendo retrospectivamente, para eso utilizó a José Vicente Rangel, que es un artista negociando, y ustedes lo saben, no se lo tengo que contar, y él fue su canciller, y él era el hombre que manejaba los hilos, todo, incluso esta relación con la FARC. Te puedo decir que en la propia Cancillería había una persona que existe todavía, que está vinculada a la familia Chávez por lazos de matrimonio, no consanguíneos sino políticos, que era el enlace con la FARC. O sea que él tenía 2 planos de relaciones, una, la relación formal del Estado venezolano, claro, la tradicional democracia venezolana, correcto, y otro que él iba tejiendo de manera un poco solapada. Claro, pero es que esa además es una de las características de los gobiernos totalitarios. Tú mantienes relaciones internacionales con grupos paralelos. Lo mismo ha pasado con el tema de los sirios, lo mismo ha pasado con Irán. Bueno, mira, ¿cuántas veces no se ha denunciado la sacada del uranio hacia Irán? Ahora, pero los chavistas te dirían que eso no solamente lo hacen los gobiernos de ese corte, sino que también, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Francia, también mantiene este tipo de relaciones con grupos irregulares. El apoyo, por ejemplo, de los Estados Unidos a los talibanes en la época de la invasión soviética de Afganistán. Podrían poner ese ejemplo. Bueno, ellos fueron los que crearon a ISIS, en todo caso fueron los que los armaron. Claro que puedes poner ese ejemplo, pero es que eso está fuera de la estructura del Estado como Estado democrático o como república.
En cambio, en el caso nuestro, esto era un medio para ir disolviendo la República y llegar a lo que hemos llegado ahora. Entonces no estamos hablando de un mito, de una leyenda urbana. O sea, hay elementos concretos para decir que esas relaciones se establecieron. Bueno, mira, las pruebas las sacó CNN, la cantidad de pasaportes que se han entregado a los grupos sirios, que es un poco el temor de los Estados Unidos con el tema del terrorismo. Porque un pasaporte venezolano, nosotros hasta hace muy poco, eran muchos los países con los cuales no necesitábamos visado y tú podías entrar y salir libremente, pasabas 6 meses y te devolvías. Hoy en día ha empezado a apretar las tuercas. ¿Y tú crees que tiene que ver con eso? Tiene que ver con muchas cosas, pero eso prendió las alarmas. Y también, bueno, la situación de la migración tan brutal que ha habido, que hay más de 2 millones de venezolanos en el exterior y se siguen yendo. Sí. Entonces, hay suficientes cúmulo de evidencias para determinar que efectivamente sí hay una relación. Ahora, eso me lleva a la pregunta inicial de este programa. Todas estas relaciones extraestatales, parapolíticas que estableció Chávez y que ha mantenido Maduro, han incidido realmente en los índices, en el aumento de los delitos, de los homicidios en Venezuela en los últimos 18 años. Sí, correcto, Pedro. ¿Por qué? ¿De dónde salen tantas armas de fuego? ¿De dónde salen tantos fusiles? Bueno, la primera hipótesis de los parques de armas venezolanos, de estamento militar y policial, válido. 2, de las casas y quintas de personas de la clase media alta y alta que son objetos de hurtos y robos, válido. Pero también provienen del corredor de la droga, insisto. Esa ruta hay que controlarla, hay que protegerla, y el tráfico internacional de las drogas surte ese tipo de armamento a las bandas criminales que van a operar. Ejemplo, las megabandas criminales. Las megabandas surgen como una estructura que vino protegiendo el tema de la droga. Entonces, ¿quién controla la droga? Bueno, uno de los principales controladores de la droga es la guerrilla colombiana. Entonces, bueno, te imaginarás el problema que genera. Primero, corromper. En esa ruta tienes que corromper a muchísima gente. Corrompes muchísima gente porque es el ingreso de droga, almacenamiento de droga, clasificación de las drogas y exportación de las drogas. Tienes que corromper muchos funcionarios públicos, pero también tienes que armar. Y esas bandas criminales no solo individualizan esa práctica criminal, sino que mutan. Bueno, yo protejo este corredor de la droga, pero también secuestro, pero también extorsiono, pero también me enfrento con bandas rivales y salen los homicidios, pero también controlo el centro penitenciario de la zona, que tengo un plan. ¿Y no ha sido una dinámica perversa que se ha salido de control del Estado venezolano? Yo no solo creo que se salió del control del Estado venezolano, sino que el Estado venezolano fue realmente incompetente, por un lado, pero por otro lado también fue cómplice en muchos de los casos. Es decir, 18 años de revolución, 16 rectores de la seguridad, 25 planes de seguridad. Bueno, ¿para qué han servido? Porque las políticas públicas, como tú bien sabes, se miden de acuerdo a los resultados, no de acuerdo a buenas voluntades. En materia de homicidios, bueno, en el mejor de los casos, usted es el segundo país con más homicidios del continente americano, en el mejor de los casos. Materia de secuestro, eres el 9º país con más secuestro, con fines económicos del planeta Tierra. En materia de tráfico ilegal de drogas, estás entre los 20 países que menos controla sus fronteras. No evitamos el ingreso, pero tampoco evitamos el egreso, por lo tanto, modernamente se llama, somos un país colador. Pero en materia de corrupción, según Transparencia Internacional, Venezuela está dentro de los 10 países menos transparentes o más corruptos del globo. Cuando haces la sumatoria de este tipo de ritual que puedes medir, ningún país mide los hurtos, ningún país mide los robos, pero sí mide homicidios, secuestros, tráfico ilegal y corrupción. Venezuela, en un planeta de aproximadamente, profesora, usted me corrige, de 193 países aproximadamente, sí. Venezuela está dentro de los 20 países que más incidencia de delincuencia organizada tiene. Y eso es muy grave, Pedro. Si dice fácil delincuencia organizada significa que usted está abrazando el poder público, está controlando territorio y usted realmente está haciendo metástasis social en un país. Entonces estamos cosechando lo que se ha ido sembrando. Amigos, ya regresamos a un breve corte aquí en Área Reservada TV.